Ahí está. Bueno, yo soy Larisa Ferreira y ella es mi compañera Lucía Solís. Somos residentes de segundo año del Hospital Alejandro Korn de La Plata y hoy vamos a presentar el ateneo que se titula El laboratorio en el tratamiento con clozapina. Para dar un poco de contexto a la presentación de hoy, vamos a hablar un poco del hospital en el que realizamos nuestra residencia. El hospital se denomina Hospital Intersonal Especializado en Neuropsiquiatría de Agudos y Crónicos, Dr. Alejandro Korn de La Plata. Este hospital es el primer hospital de la ciudad de La Plata y nace en principio como un hospital monovalente de puertas abiertas dedicado a la atención de patologías neuropsiquiátricas. Con el correr del tiempo y dado que tiene un área programática muy grande en cuanto a extensión y cantidad de población, comienza a virar a ser un hospital general, pero con un gran área dedicada a la atención de la salud mental. Estamos hablando que en ese momento tenía más o menos 2.000 personas internadas de manera crónica durante muchos años. En 2010, en el contexto de la nueva ley de salud mental, lo que se propone es fundamentalmente la externación de los pacientes que están crónicamente internados. Entre estos pacientes, una de las patologías que se atienden y que merece especial atención y que es muy prevalente es la esquizofrenia y que presenta un desafío cuando se plantea una externación. En el tratamiento de esta patología es muy utilizado un psicofármaco antipsicótico que se denomina clozapina y que da el título a nuestro ateneo. Bueno, hablando un poco de lo que es la epidemiología de la esquizofrenia, a escala mundial la esquizofrenia afecta a aproximadamente 24 millones de personas, si bien no es homogéneo en todos los países del mundo, pero afecta más o menos a 1 de cada 300 personas según la OMS. Lo más frecuente es que aparezca al final de la adolescencia o entre los 20 y los 30 años de edad, y en los hombres suele manifestarse antes que entre las mujeres. En Argentina no hay datos certeros, pero se estima que entre 300.000 y 500.000 personas padecen esquizofrenia. Esto significa un problema de salud pública grande, ya que es una gran carga para el sistema de salud cuando estas personas requieren internaciones que en general son bastante prolongadas, además de todos los cuidadores que se requieren. Bien. Ahora hablando un poco sobre la esquizofrenia brevemente, es una enfermedad que presenta un deterioro cognitivo, social y que a su vez disminuye la calidad de vida del paciente que la padece y se presenta con diferentes tipos de síntomas. Tenemos los síntomas positivos que predominantemente son las alucinaciones o los delirios o lo que vulgarmente se entiende como un brote psicótico o la psicosis, pero no es un sinónimo de esquizofrenia. También presentan estos pacientes síntomas negativos como aplanamiento afectivo, retracción social, abulia y anedonia, que sería la falta de voluntad y la falta de disfrute con actividades placenteras que previamente eran placenteras para el paciente. También tenemos síntomas cognitivos, que incluye la incoherencia en las asociaciones y la falta de fluidez en el lenguaje. También agresivos hostiles, el abuso físico y verbal, la automutilación y en los casos más extremos, el suicidio. También presentan otro tipo de síntomas que se llaman depresivos ansiosos, como la ansiedad, la depresión y la irritabilidad. No todos los pacientes tienen la misma presentación, es una enfermedad muy heterogénea, pero tienen como en común que estos síntomas mejoran de manera sustancial con el tratamiento con antipsicóticos. Los antipsicóticos se pueden clasificar de muchas maneras, nosotros vamos a presentar la que más se usa en general, que es clasificarlos en típicos y atípicos. Los antipsicóticos típicos o de primera generación actúan principalmente sobre los síntomas positivos, es decir, las alucinaciones y los delirios, y sus principales efectos adversos son los síntomas extrapiramidales, que son alteraciones del movimiento de tipo parecidos al Parkinson, y también producen hiperprolactinemia bastante marcada. Ejemplos de estos fármacos son el haloperidol y la clorpromacina. Son menos usados, pero aún se usan. Luego están los atípicos, que se los define por sus propiedades atípicas con respecto a los típicos, ¿no? Es decir,
tienen efecto antipsicótico equivalente, pero síntomas extrapiramidales reducidos y menor hiperprolactinemia. Entre ellos tenemos la clozapina, la quetiapina, la olanzapina y la risperidona. Nosotros nos vamos a centrar en estos, en los que está incluido la clozapina. De forma general, se puede decir que el origen de la esquizofrenia no se conoce, o sea, los mecanismos por los que se produce y los mecanismos de acción de los fármacos tampoco. Sin embargo, hay distintas hipótesis sobre por qué se dan estos síntomas, en particular los positivos, y entre ellas está una hiperdopaminergia en la zona mesolímbica que produce estos síntomas. Pero bueno, también hay otros, y se asume que cada circuito cerebral está asociado con un tipo de síntomas. Todos los fármacos antipsicóticos tienen en común tener una acción antidopaminérgica de 2 que mejoran estos síntomas positivos. Los típicos tienen principalmente este mecanismo, mientras que los atípicos, aparte de tener el efecto antidopaminérgico y actuar sobre los síntomas positivos, también lo hacen tienen antagonismo antiserotoninérgico del 5-HT2A y también del 5-HT1A, y agonismos parciales del receptor dopaminérgico D2. Como característica, los atípicos también son efectivos para los síntomas positivos y los negativos. Bueno, ahora voy a describir el fármaco que nos interesa principalmente para el tratamiento de esta patología, que es la clozapina. La clozapina está clasificado dentro de los antipsicóticos atípicos y se usa principalmente en 3 tipos de patologías, donde se encuentra el tratamiento de esquizofrenia resistente a otros antipsicóticos. Este tipo de esquizofrenia representa un 30% de las esquizofrenias que sufren estos pacientes y significa que en el momento del diagnóstico se ha intentado un esquema terapéutico tradicional o más conservador, pero no ha sido efectivo. En segundo lugar, se usa también para la reducción del riesgo de conducta suicida en pacientes con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo. Y por último, en casos de psicosis parkinsoniana. Se absorbe de forma oral, tiene una distribución rápida y extensa, atraviesa la barrera hematoencefálica, que es, bueno, como todos los antipsicóticos requieren que actúen a nivel cerebral, atraviesa la placenta y en el 95% se une a proteínas plasmáticas. Tiene un metabolismo hepático de primer paso y principalmente se metaboliza por isoenzimas de citocromo P450. Por último, se excreta principalmente vía renal y en menor medida vía fecal. Es de interés mencionar la parte de la metabolización porque la mayoría de los pacientes con esquizofrenia están polimedicados y también tienen el hábito de fumar. Tanto la polifarmacia como el hábito de fumar pueden llegar a ser inductores o inhibidores del citocromo P450 y esto implicaría una alteración en los niveles de la droga en sangre. Veamos un poco por qué es importante este fármaco. En esta imagen se representa, primero, la clozapina dentro de los antipsicóticos atípicos es el prototipo de antipsicótico atípico. Actúa sobre muchos receptores que se ven esquematizados en esas figuras. Si pensamos que la esfera es la clozapina, se ve que actúa sobre receptores antiserotoninérgicos, que son los que dicen 5-HT, muscarínicos, alfa-adrenérgicos, y antidopaminérgicos. Y diferentes tipos de receptores estarían involucrados con las acciones, o la acción sobre los diferentes tipos de receptores estarían involucrados con la efectividad del fármaco. Si comparamos 2 antipsicóticos atípicos, como son la clozapina y la risperidona, vemos que actúan en diferente grado, ¿no? Y esto denota la efectividad del tratamiento. Sin embargo, dije que la clozapina es de la última línea de tratamiento para estos pacientes y esto, lo voy a explicar después porque me falta una. Ahí está. Dentro de los efectos terapéuticos
se describe como un efecto de despertar donde los pacientes, una vez que inician este tratamiento, tienen como un retorno, tanto cognitivo, interpersonal, semejante al anterior a padecer la enfermedad. Los beneficios son la disminución o ausencia de los efectos extrapiramidales, que es muy importante porque generan un deterioro de la calidad de vida del paciente. Es el único antipsicótico atípico con el que se ha visto reducción del riesgo de suicidio en esquizofrenia. Es útil para sofocar la violencia y la agresividad en casos difíciles y puede reducir la disquinesia tardíaca. Estos son temblores involuntarios que también tienen que ver con la calidad de vida del paciente. Bien, muy buena la clozapina, pero ¿por qué se usa como última línea de tratamiento? Y esto tiene que ver con los efectos adversos graves que produce. Estos efectos adversos conllevan la necesidad de un monitoreo mensual, semestral o anual, aumentan la mortalidad y disminuyen la adherencia. Se pueden clasificar en dos grandes grupos, los que son dosis independientes y los que son dosis dependientes. Dentro de los dosis independientes se encuentran neutropenia hasta agranulocitosis y miocarditis, y de los dosis dependientes tenemos síndrome metabólico, convulsiones. Esta droga baja el umbral de convulsiones, lo que hace que si en el caso de requerir otro fármaco deban aumentar la dosis. También produce sedación, constipación, que puede llegar a ser muy grave, y cialorrea, que es el aumento de la hipersalivación. Sin embargo, no presenta habitualmente síntomas extrapiramidales. Bueno, primero ahora vamos a continuar con los efectos adversos metabólicos. Todos los antipsicóticos atípicos tienen un cierto grado de riesgo metabólico, es decir, de producir efectos adversos metabólicos. Sin embargo, la clozapina junto con la olanzapina se encuentran entre los fármacos con mayor riesgo metabólico. Los efectos observados con clozapina con respecto a esto es un síndrome metabólico que se caracteriza por un aumento de peso inicial, insulinoresistencia y dislipemia, y se puede llegar finalmente a una diabetes mellitus tipo 2 y todo lo que esto acarrea. Los mecanismos que tienen de los efectos adversos metabólicos son multifactoriales. Están relacionados con las vías dopaminérgicas de la histamina, la producción de neuropéptidos orexigénicos, receptores adrenérgicos y muscarínicos, si bien aún no se han caracterizado por completo. También hay factores inherentes a la genética del paciente, como en cualquier otra persona, y algo muy importante es que, si bien, a pesar de que, el comienzo del uso de los antipsicóticos atípicos de manera masiva coincide con una epidemia mundial de síndrome metabólico, diabetes, obesidad y riesgo cardiovascular. Y estos pacientes no son inmunes a esta tendencia y tienen en contra una alta incidencia del hábito de fumar, del sedentarismo y de hábitos alimentarios pobres, digamos. Y es muy difícil poder cambiar estos hábitos dada su patología de base. Entonces, ahora, generalmente, para poder explicar cómo con el uso de la clozapina en muy poco tiempo aumenta mucho el riesgo de desarrollar una diabetes y eventos cardiovasculares, es que se usa en general en los libros de psiquiatría, la explicación del camino metabólico desde el inicio del tratamiento, en el que el paciente está como cualquier otra persona que tiene riesgo de síndrome metabólico, y ¿qué pasó? Comienza el tratamiento. Una de las primeras cosas que se ve es, es que el fármaco provoca un aumento del apetito por el bloqueo de los receptores histaminérgicos H1 en los centros del hambre del hipotálamo y por un bloqueo serotoninérgico del 5-HT2C que están relacionados con el apetito. Esto provoca rápidamente, en los primeros 3 meses del tratamiento, un aumento de peso de hasta el 7%, puede ser mayor también. Esto genera un aumento del índice de masa corporal. En este momento está indicado ahí por las banderas rojas, que son los momentos en los que una evaluación metabólica puede evitar que el paciente siga por este camino hasta la diabetes y a la muerte prematura.
y en general desarrollan obesidad, si es que no se toman medidas tanto farmacológicas como de cambio de hábitos. Al mismo tiempo, vemos que la clozapina, de entre todos los atípicos, es el que más genera aumento de peso. Concomitantemente con esto, ¿qué pasó? Se produce también una hipertrigliceridemia apenas comienza el tratamiento, alrededor de los 3 meses también. Se elevan las concentraciones de triglicéridos y se ha observado un aumento rápido al iniciar el tratamiento y un descenso rápido al suspenderlo. O sea que esta trigliceridemia no estaría justificada por una insulinoresistencia asociada a esa obesidad que se genera inicialmente. Se ha propuesto que existe, dado que no se puede explicar este mecanismo, la presencia de un receptor X que está presente en el tejido adiposo, hígado, músculo esquelético y cerebro para explicar este efecto dosis dependiente de la droga que comienza desde el comienzo del tratamiento. Con el correr del tiempo, debido a la obesidad, comienza una hiperinsulinemia y una resistencia a la insulina progresiva. Si bien es lo esperado en un síndrome metabólico en el que hay obesidad central, la velocidad con la que se produce, e incluso en casos en los que no hay obesidad, hace pensar que hay un mecanismo extra para producir esa resistencia a la insulina que aún no está caracterizado por completo. Un gran porcentaje de los pacientes termina con diabetes mellitus de tipo 2 de no mediar un tratamiento efectivo, que también es bastante complicado en ellos, y el riesgo de evento cardiovascular aumenta notablemente y se produce en general una muerte prematura. Los efectos adversos metabólicos son la principal causa de los pacientes que están en tratamiento esquizofrénicos en tratamiento con clozapina. Y le reduce la expectativa de vida entre 20 y 30 años, mucho más que la población normal. En nuestro laboratorio realizamos un estudio hace unos años, la residencia y bioquímicos de planta, en el que se estudiaron las alteraciones del metabolismo de la glucosa en pacientes tratados con clozapina y se vio que el 67% de ellos presentaba una glucosa plasmática en ayunas de mayor a 100 y el 41% presentaba alteraciones del metabolismo de la glucosa analizado en base al índice OMA. Esto llevó a sugerir a los médicos del hospital la incorporación del índice OMA de insulinoresistencia como marcador sensible a la rutina de seguimiento de pacientes tratados con clozapina, dada la magnitud de la prevalencia de las alteraciones. Bueno, el otro efecto adverso que nos interesa describir de esta droga es la neutropenia, que como dije puede llegar hasta una agranulocitosis. Si bien no se sabe el mecanismo por el que se produce la neutropenia, en este tratamiento se proponen 2 mecanismos principales, uno tóxico y uno inmunológico. La incidencia reportada de neutropenia en estos pacientes va del 0,3 al 3%. En los últimos años se ha descrito un tercer mecanismo que tiene que ver con la genética del paciente, donde podría llegar a haber una asociación entre locugenéticos y el riesgo de padecer neutropenia. Voy a explicar cada uno de estos brevemente. Primero, para entender los mecanismos tóxicos, se proponen 2 metabolitos principales que serían causantes de esta neutropenia. Uno es el ion nitreño, que se origina principalmente a partir de la mieloperoxidación de la clozapina por la mieloperoxidasa que está presente en los neutrófilos. Esto llevaría a una acumulación del ion e in vitro se demostró que acelera la apoptosis de los neutrófilos y también de precursores de la médula ósea. Del ion nitreño se conocen hay 2 formas, una desmetilada y otra metilada, y pareciera ser que la forma tóxica es la desmetilada. Además, el ion nitreño se origina por producto de la deshidrogenación de los otros 2 metabolitos. Y el segundo metabolito que tendría asociación con los mecanismos tóxicos
es la N-metil desmetilclozapina o norclozapina, y de este se vio que tiene un efecto más tóxico sobre las células precursoras mieloides que la misma clozapina y otros metabolitos. Es decir, que estaría afectada la granulopoyesis en estos pacientes. El segundo mecanismo que se describe es inmunológico. Se propone una base inmunológica para la neutropenia, y esto deviene de la observación de lisis celular. Cuando los neutrófilos se exponían a suero de pacientes que habían desarrollado granulocitosis alguna vez, se observó que esto generaba lisis celular. Entonces podría llegar a haber una asociación inmune. La teoría más aceptada describe una respuesta inmune frente a neutrófilos aptenizados. Para recordar, aptenizado significa que si sustancias que no son originalmente antigénicas dentro de un contexto proteico especial generan la activación del sistema inmune. También en casos de reexposición, si bien una vez que se suspende el tratamiento con clozapina se sugiere no reexponer al paciente nuevamente, hay casos en los que se hace, se vio que la granulocitosis era más rápida en pacientes que habían tenido granulocitosis que en aquellos que habían suspendido por otro motivo o que los que se habían expuesto por primera vez. Y también esta teoría se sustenta en base que se observó una respuesta proliferativa de células mononucleares que era mayor en pacientes con antecedentes de neutropenia o agranulocitosis que en pacientes nuevos o pacientes tolerantes. No todos los pacientes en tratamiento con clozapina son propensos a sufrir este efecto adverso, pero sí hay que controlarlos. Y por último, los mecanismos genéticos que son de interés y parte del estudio de la farmacogenética y farmacogenómica, proponen que habría un rasgo hereditario. Hay una serie de estudios que lo que concluyen es que habría una participación de un locus antigénico o de varios locus antigénicos especiales, los haplotipos HLA-B38, DR4, DQ3 y DQ-B1, que estarían asociados a mayor riesgo a padecer este efecto adverso. Lo más probable es que la granulocitosis, sin embargo, sea un rasgo poligénico y más complejo, y estos estudios tienen una limitación, y es que había gran variabilidad entre las poblaciones estudiadas. O sea, las poblaciones que se estudiaron eran seleccionadas y en ellas se veía una asociación entre estos locus. ¿Por qué mencionamos esto? Si suponemos que los pacientes en este tratamiento tienen riesgo de padecer neutropenia, sería interesante poder predecir la seguridad del tratamiento antes de iniciarlo, entonces estar más atentos y controlarlos más seguido. Bueno, una vez que se decide iniciar el tratamiento con este fármaco, por todo lo que mencionamos, se va a requerir una evaluación metabólica integral inicial y debe ser documentada, entre lo que se debe incluir. Un primer control hematológico, donde los pacientes que no tengan un hemograma con recuento de neutrófilos normales no pueden acceder a este tratamiento. En segunda instancia, la medición del peso y de la talla. Esto se recomienda que durante los primeros 6 meses se haga de forma mensual. También la glucemia en ayunas y la presión arterial, esto de forma semestral. Una evaluación general que incluye perfil lipídico, hepático, renal, tiroideo, circunferencia abdominal y evaluación cardiovascular de forma anual. Y en el caso de corresponder, una prueba de tolerancia oral a la glucosa, un test de embarazo porque este fármaco atraviesa la placenta y niveles plasmáticos de anticonvulsivantes porque mencionamos que baja el umbral de las convulsiones. Bueno, somos bioquímicos y ustedes se preguntarán dónde viene el laboratorio en esta presentación. El tratamiento de clozapina se encuentra regulado bajo un programa nacional de farmacovigilancia
La farmacovigilancia es intensiva, es obligatoria y tiene por finalidad la detección de ciertos efectos adversos particulares, conocidos y serios, y el que da origen a esta farmacovigilancia es la neutropenia o hasta agranulocitosis. El programa, la ANMAT sacó una disposición para comercializar este fármaco, donde cada paciente que requiera esta medicación debe ingresar al programa, y el programa incluye un seguimiento hematológico estricto a todos los pacientes que participan del mismo. Subdivide a los pacientes según sean ambulatorios o internados y establece responsabilidades que tiene cada eslabón de la cadena de farmacovigilancia. Los eslabones son el paciente o representante legal, la farmacia, el médico tratante, el laboratorio titular de certificado, que es el que produce la droga, y el laboratorio de análisis clínicos. Este es un esquema donde se representa el monitoreo o el circuito que tiene, ¿no? Donde cuando se decide iniciar el tratamiento, el médico primero debe solicitar un hemograma control. Al laboratorio de análisis clínicos iría el paciente, ¿no? En el caso del resultado ser normal, el médico debe informar al paciente acerca del tratamiento, debe hacer una solicitud de ingreso al programa, solicitar el hemograma, y recién ahí hacer una receta para dispensar la droga con el hemograma normal, debe informar las reacciones adversas y en el caso de corresponder, suspender el tratamiento. El paciente debe firmar un consentimiento informado, hay planillas establecidas que todas deben ser completadas y debe aceptar el control hematológico estricto. La empresa, que sería la productora de la droga, envía la solicitud de ingreso del paciente al programa y también informa las reacciones adversas al laboratorio y al ANMAT. Y la farmacia solamente va a dispensar la droga en el caso de que el paciente acuda con la receta y el hemograma control normal. El laboratorio tiene como responsabilidades garantizar los controles necesarios, informar los resultados adversos al médico inmediatamente y enviar los reportes mensuales a la empresa. Y la empresa se va a encargar trimestralmente de enviar los reportes a la ANMAT. En el caso de detectar algún paciente con neutropenia, hay todo un circuito de comunicación donde el paciente, la próxima vez que vaya a retirar la droga, no se le va a dar. La neutropenia o los valores de corte para la neutropenia establecidos son distintos a los que se establecen para un paciente que no está bajo este tratamiento. Acá vemos los valores de corte que establece la Sociedad Argentina de Hematología y los que establece la ANMAT para el tratamiento con clozapina. Se define una neutropenia leve en el caso de que los glóbulos blancos sean entre 3.500 a 3.000 por microlitro y O sería una neutrófilos entre 1.500 y 2.000. Si vemos, para un paciente que no está bajo este tratamiento, los neutrófilos para una neutropenia leve estarían entre 1.000 y 1.500. Los valores para definir la neutropenia en pacientes con tratamiento con clozapina son mucho más conservadores y esto tiene como finalidad predecir los efectos adversos graves. En el caso de detectar una neutropenia leve, se debe continuar el tratamiento, pero el paciente debe realizar un hemograma control cada 48 a 72 horas y es obligación del laboratorio garantizar el acceso a este control, sea por guardia, a cualquier hora, cuando lo requiera. Se define una neutropenia moderada cuando los glóbulos blancos van entre 3.000 a 2.000, con neutrófilos entre 1.000 y 1.500. En el caso de detectar esto, se debe interrumpir el tratamiento, un hemograma control cada 24 horas, el médico debe controlar los signos de infección y debe realizar un control hematológico semanal hasta un mes después de la normalización de estos valores. Ya cuando la neutropenia es severa, los glóbulos blancos están son menores a 2.000 y los neutrófilos entre 500 y 1.000. El tratamiento se interrumpe definitivamente, también se hace un hemograma cada 24 horas, se
y el paciente pasa a supervisión por servicio de hematología, y en el caso de granulocitosis puede conllevar a un posible tratamiento con factores estimulantes de colonias granulocíticas. Dada la gravedad de los efectos adversos y que en la mayoría de los casos estos efectos ocurren durante las primeras 18 semanas de tratamiento, los pacientes que ingresen a este programa deben realizarse un control hematológico semanal hasta cumplir este tiempo. Una vez alcanzado el plazo, siempre que tengan valores de neutrófilos normales, deben continuar con el control mensual de por vida o hasta que se decida culminar el tratamiento. Bueno, ahora para contarles un poco cómo funciona en nuestro hospital este programa, nosotros en el laboratorio realizamos los hemogramas de control de pacientes que están tratados con clozapina. Para nuestro laboratorio los hemogramas son prioridad, o sea, tienen un procesamiento prioritario. Los hemogramas son informados dentro de las 2 horas de extracción. En general, nosotros tenemos un horario de extracción que es de 7 a 9 de la mañana, pero estos pacientes pueden concurrir en cualquier momento al laboratorio, incluso por fuera de ese horario, ya que es de mucha importancia poder detectar estas neutropenias. Ese mismo día, con el resultado, concurre a ver a su psiquiatra que lo atiende en el hospital, que ante un resultado normal le da la receta para poder retirar la medicación por farmacia, y en este caso solamente se puede retirar si tiene un hemograma normal. De esta manera se garantiza que el paciente pueda continuar de manera segura con el tratamiento. Ante una neutropenia, el laboratorio se comunica de manera inmediata con el psiquiatra que trata al paciente. Nosotros tenemos el registro de todos los psiquiatras que tratan a los pacientes, o en su defecto con otro psiquiatra que esté en el servicio, para poder evaluar y coordinar los pasos a seguir. Es decir, muchos requieren hemogramas diarios, y si esto sucede un viernes, hay que poder garantizar que vengan sábado, domingo y los demás días. Se realizan los hemogramas de control necesarios, de nuevo por guardia o como sea, y en nuestro laboratorio registramos una incidencia de neutropenias de alrededor del 1,2%, que es más o menos lo que está en la bibliografía internacional. En nuestro laboratorio se atienden aproximadamente 300 pacientes en control por tratamiento con clozapina, de los cuales el 46% son ambulatorios, el 30% internos, o sea, pacientes que están internados en lo que es el área de salud mental, pacientes crónicamente internados, puede ser desde 1 año hasta 20, y un 24% pacientes de casas de prealta, que son como una especie de hospitales de día para pacientes que fueron externados, pero que aún están en la fase de readaptación y de recuperación de su vida social. A pesar de que hay 300 pacientes que se atienden normalmente para el control hematológico, registramos aproximadamente 170 controles mensuales, es decir, nos falta casi la mitad. Esto se debe a que es muy difícil que los pacientes tengan adherencia a estos controles, y también que los realizan en otros laboratorios. Pero en general es por falta de adherencia. Un desafío a futuro que tenemos en el laboratorio es el dosaje de clozapina, que se realiza por la técnica HPLC, es una demanda que tenemos permanentemente por parte de los psiquiatras. Esto se debe a que hay una alta variabilidad intraindividual de la concentración que se llega en plasma, ya que se metaboliza en el hígado, como ya comentó mi compañera, pero está influido por muchos otros factores, como puede ser el hábito de fumar y la interacción farmacológica con un montón de otras drogas que toman estos pacientes. Es decir, ante un fallo terapéutico es importante, antes de sacar esta droga, que es la última opción terapéutica, se quiere poder determinar si se debe a que hay presentaciones farmacológicas heterogéneas, o sea, distintas marcas del mismo medicamento con las que no se puede llegar a la misma concentración plasmática. En el caso de la polifarmacia, que no haya una interacción que baje, digamos, la concentración en plasma. Ver la adherencia del paciente, o sea, si fracasó porque el paciente no tomó la medicación o porque realmente no le hace efecto. Y también poder disminuir los efectos adversos dosis dependiente, como pueden ser las convulsiones, la sedación que se presenta en algunos de estos pacientes y la hipersalivación, que pueden ser causa de incomodidad y
de falta de adherencia después. Acá les mostramos un caso clínico que tuvimos en el laboratorio para ilustrar un poco cómo funciona el programa y lo importante de estar alertas y conocer los valores de corte. Es el caso de una mujer de 63 años que tiene diagnóstico de esquizofrenia resistente e inicia su tratamiento el 4 de octubre de 2019. Hasta mayo de 2022 presenta hemogramas normales. Hasta el 6 de mayo de 2022 vemos que los neutrófilos están dentro de los valores normales y el 26 de mayo vemos que presenta neutrófilos de 789 por microlitro, es decir, según estos valores de corte estaría en una neutropenia severa. ¿Sí? Una neutropenia severa. Lo primero que hacemos desde el laboratorio es comunicarnos con el psiquiatra que atiende a esta paciente y se suspende la clozapina. Los pasos a seguir son coordinados con el psiquiatra. Como les contamos que ellos reciben el resultado en el momento, probablemente estén dentro del hospital esperando para ser atendidos con el psiquiatra, por lo tanto que esta intervención es bastante inmediata y si no es posible se activan todos los mecanismos para poder ubicar al paciente. Se realizan los hemogramas diarios, se evalúa a la paciente en búsqueda de una posible infección, ya que están en riesgo, y también se hace una interconsulta con el servicio de hematología. Acá, como vemos, se realizan los hemogramas diarios y la paciente, cuando se le retira la droga, le lleva un poquito, pero empieza a recuperar los neutrófilos. Sin embargo, se suspende definitivamente el tratamiento luego de 33 meses. Como conclusiones de nuestra presentación, la incidencia reportada de la neutropenia y la granulocitosis es de 0,3 al 3%. El laboratorio es importante para poder garantizar el tratamiento. Es decir, para poder entrar en el programa se requieren hemogramas control y requiere un laboratorio que pueda comunicar inmediatamente ante un efecto adverso. Cualquier laboratorio puede formar parte de la farmacovigilancia de clozapina y para ello solamente debe conocer el circuito para informar y los valores de corte para neutropenias asociadas a clozapina. Por eso, con esto, en cuanto haya más laboratorios que puedan informar, que es simplemente un hemograma como cualquier otro, podemos garantizar el acceso a la salud a personas que padecen esquizofrenia y que sistemáticamente tienen obstáculos para acceder. Y si bien la neutropenia es el efecto adverso por el que se requiere un monitoreo estricto, no hay que perder de vista que el síndrome metabólico asociado y sus complicaciones son la primera causa de muerte en personas con esquizofrenia. Y por ello reforzamos la importancia del control inicial y el anual. Bueno, aquí está la bibliografía. Gracias.